Estamos en el café de Diario 55, Horacio Almonte, del voluntariado de una mujer que se identificó por las luchas sociales. Muchas veces la tuvimos nosotros por acá, por el programa feminista de la organización Hermanas Mirabal, entre otras, en las cuales ella pues se identificó. Y hoy incluso hay una parada de la estación del teleférico que lleva su nombre, Yolanda Santana, por ahí por la Yagüita de Pastor. Horacio Almonte con nosotros, buenos días. Buenos días, nosotros estamos muy contentos de que nos reciban en su set, en su programa, para poder presentar al país y al mundo, porque ya no se habla de un país ni de una región, sino del mundo. En este medio, lo que somos, lo que es el voluntariado de Yolanda Santana, los planes que tenemos a corto, largo y mediano plazo, y quizás el dossier de lo que hemos venido realizando en los últimos, digamos, 3 años. Perfecto. ¿Este voluntariado nace a partir de la muerte de Yolanda o ya estaba formado? Mira, es un dato muy interesante esa pregunta, porque de Yolanda fallece el 5 de enero del 2017 y en noviembre del 2016 me reuní yo con ella para presentarle el proyecto. No se llamaba Yolanda Santana, sino era BEN, Voluntariado en Sánchez Mirador. Entonces ella nunca apostaba que nada llevara su nombre, sino que ella siempre sin. Pero entonces, debido a sus múltiples problemas ya de salud, venía acarreando por un tiempo, ella dice: Horacio, yo no puedo integrarme de manera activa, pero cualquier consejo, cualquier asesoría pasa por aquí. Y luego en diciembre, antes de caer, me dice: ¿en qué va lo del voluntariado? Y ya el día 5 de enero del 2017 fallece. Sí, eso es, en ese momento es cuando se conforma el primer consejo, pero no de tan manera activa, sino hasta en tiempo de pandemia, que cuando salimos con un proyecto ya de comunidad, de impacto comunitario. De ahí viene la motivación para ponerle el nombre de Yolanda. Sí, esa idea surgió de una amiga nuestra, Anaida Polanco, que recuerdo, y le mando un saludo a Altagracia Infante, Kiki, la directora histórica de la Yagüita del Pastor de la escuela, que nos pregunta cuál es la razón y el motivo del voluntariado. Había un problema muy acuciante que todavía permanece, está latente, que es el problema del arroyo Pastor. Y eso fue uno de los primeros temas que abordamos y que gestionamos a los fines de que se pudiera llegar a solución de esa problemática, no solamente de Yagüita, sino de 3.4 kilómetros desde el sector de las 7 casas hasta donde se emboca en el arroyo, en el río Yaque, en Pastor. Entonces, ¿cuáles son las líneas de acción del voluntariado? Los voluntariados como tal trabajan la caridad y la intervención de problemas de personas. Y el voluntariado... Que la caridad es muy amplia. Yo digo que la caridad es muy amplia. Entonces, supongo que tiene algunos enfoques particulares, algunas líneas de actuación, ¿no? Perfecto. Mira, por ejemplo, hay tantos actores. El voluntariado tiene ahora mismo 116 profesionales, médicos, psicólogos, profesores. Entonces, en diversas ramas trabajamos. En el área de la salud es una de las líneas de actuación. Perfecto, sí. ¿Y qué hacen ustedes en esa línea de actuación de la salud? Los voluntarios trabajan de la mano como voluntarios e instituciones del Estado. Por ejemplo, operativos médicos, problemas de saneamiento, por ejemplo, el tema del arroyo, que va en muchas direcciones, salud, medio ambiente. Entonces, nosotros, como hay zonas vulnerables, hablar de Yagüita, y siempre digo ese tema, no está ajeno a nadie, todo lo que pasa en la zona suroeste, donde Bellavista, sí, ya hay Yagüita de Pastor, porque Yagüita es lo que ya se menciona, cualquier cosa en la Yagüita, pero eso ocurrió, seguro fue en el área de Los Solares, que pertenece más a Riparto Peralta, pero la gente dice que Yagüita. Esa línea, ese perímetro de Yagüita de Pastor, desde el puente de Pastor hasta el puente de la Yapur Dumit, eso es lo que es Yagüita geográficamente hablando, topográficamente hablando. Y hay tantos problemas, por ejemplo, el sector de Cedefil, el sector del Hoyo de la Cacata, la Barranca de Julia, son sectores sumamente vulnerables. Entonces nosotros, mediante, por ejemplo, la Junta de Vecinos, porque las organizaciones con base en la comunidad
entiéndase junta de vecinos, club de madres, estamos de manera mancomunada trabajando temas. Cuando tú me dices que, por ejemplo, en qué línea de acción nos dirigimos, la parte de docente, por ejemplo, los centros educativos, la Yagüita de Pastor tiene 5 centros educativos. Digo, desde Pastor, la escuela Pastor, mejor dicho, y también en Yagüita hay 4 centros educativos más. Ahí que está la Julio Alberto Hernández. La Julio Alberto Hernández, que es la de arte, que está en Pastor. Ahí mismo hay 3 centros educativos. El Liceo Pastor Abajo, en la Yagüita, en el entorno hay 4 centros educativos también. Entre ellos, uno de esos lleva el nombre de Yolanda Santana, en la periferia hacia la Barranquita. ¿Y tienen ustedes un local, una sede donde se reúnan para tomar las decisiones y hacer las planificaciones? Nosotros no tenemos local todavía, hacemos las reuniones, por ejemplo, hay un centro, una pequeña oficina que hemos improvisado, digamos así, donde Altagracia Infante, que es en la calle 1 de la Yagüita de Pastor. Ahí que hacemos las reuniones, programamos la línea de acción. Y dicho sea de paso, el voluntario surgió su acción en tiempos de pandemia y las reuniones se hacían vía Zoom, donde delineábamos temas y otro tipo de situaciones. ¿Y cuáles han sido los logros? Uno de los logros más significativos que hemos tenido ha sido el tema del arroyo. ¿Del arroyo? Sí, porque en su momento, ya en el 2000, ya en plena pandemia, la Yagüita venía atravesando un tema, cuando tú hacías un tema de comunidad y se levantaban los problemas, casi a unanimidad, el tema principal era el arroyo. Y a la fecha, este mismo tiene de los 3.8 kilómetros. ¿Estamos hablando de contaminación del arroyo o qué? Porque el arroyo per se no es un problema, pero o sea, el problema es la contaminación. ¿O qué pasa con el arroyo? Tú sabes que la gente construye siempre la línea, no solo en el arroyo Pastor, las 8, Santiago tiene 9 subcuencas. Una de esas de impacto significativo es el arroyo Pastor. Quizás del menor longitud es el arroyo Pastor. Porque pasarse al Yagüita, en la zona de las 7 casas, ahí no impacta tanto porque todavía está virgen, digámoslo así. Pero cuando cruza la finca de Fernández por el centro carismático, ya ahí viene Cedefir, para llamarlo de una manera bonita, tiene otro nombre. Entonces, ahí en Cedefir, ya tú sabes todo, ahí se vierte todo, toda la basura termina allí. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese punto, en Cedefir, se comenzó a trabajar en el 2021. Se trabajó, no fue tanto el espacio, quizás fue como 500 metros lineales que se trabajaron del arroyo Pastor. Luego, en una segunda etapa, se siguió desde la calle 11 hasta el hoyo de Elías. O te dice se trabajó, ¿qué se hizo? Se canalizó. Okay. Se canalizó. Ha habido muchas críticas con ese tema también porque la gente nunca está conforme. ¿Eso pertenece a la alcaldía de Santiago? Eso viene de obras públicas. Eso fue con obras públicas. Obras públicas. Okay. Y en total el arroyo, ¿cuánto mide? En la Yagüita, lineales son 3.8 kilómetros, pero desde las 7 casas. Okay. Pero que impacta a Yagüita son 2 puntos y algo de kilómetros lineales. ¿Y al día de hoy cuánto hay trabajado? No creo que haya 1 kilómetro todavía. Pero es un buen logro, porque benefició a Cedefir, el hoyo de Elías y la parte del hoyo como tal de la Yagüita de Pastor, el hoyo histórico, porque la Yagüita siempre tuvo sus hoyos. Entonces hay otro tema. Esto colinda, por ejemplo, con el Play de Santo Brito, y hay 2 centros educativos de aquel lado. Entonces se construyeron 2 puentecitos que vinieron a facilitar aquel acceso que tú no te puedes imaginar. Ojalá yo pueda definir, pero tú veas cómo era que antes pasaban por ahí, muchachos. Y porque podríamos decir que el patio del Cursa, de la Barranquita, es la Yagüita de Pastor. La Yagüita de Pastor, precisamente. Yo quiero significar que en su momento el entonces senador de Santiago, Eduardo Estrella, Braulio Espinal, entre otros, intervinieron para que esto, porque siempre en todos los logros, primero la lucha de la comunidad, el reporte, el levantamiento, la presencia, la insistencia, que todo es ¿cómo se llama? A capa y espada para poder lograr obtener alguna reivindicación o conseguir algo. Entonces sí, se ha logrado y todavía está una tarea pendiente. Recuerdo que en mayo pasado
una semana antes del Día de las Madres, hubo una riada del arroyo Pastor y afectó cientos de familias. Porque entonces el arroyo, como no está todavía bien canalizado, desde el Hoyo de Lía, no, de la calle 11 hacia abajo, Hoyo de Lía, y llegando a Pastor, se llevó todo lo que pudo. Viviendas, ajuares, camas, todo. Y entonces en ese momento también, no solamente el voluntariado, la defensa civil, que la defensa civil para nosotros es la mejor forma, es el prototipo de voluntariado, la defensa civil. Es decir, que sí se interviene y nosotros somos parte de acción de comunidad. Sí. A mí no me queda claro si la problemática del arroyo es que cuando crece, genera inundaciones, provoca dificultades, si es que es un riesgo para los niños que viven por ahí, o si es un problema estrictamente de contaminación, o una combinación de estas. Una combinación de todas estas. Y cuidado si hay otras. Porque tú sabes un tema, la Yagüita de Pastor, como tal, no tiene sistema de aguas residuales. Y todo termina en arroyo. Todo vierte ahí. Sí, entonces, ya tú sabes que todos esos baños o sépticos. Y los asentamientos que hay. Sí, los asentamientos terminan allí. Y por ejemplo, donde casi termina el arroyo, en el puentecito de Pastor, tú ves que la tubería de aguas residuales, eso es. Entonces, se debería, de hecho, en Pastor hay una pequeña plantita de tratamiento que está abandonada. Eso es en el Callejón de la Vaca. Eso está ya en Pastor como tal. Pero ahí son cosas abandonadas y en el tiempo ya tú te puedes imaginar lo que eso significa. Pero eso, entre otros temas, el tema del medio ambiente, la marginalidad, porque todo el mundo construye. Yo he visto casas allí, Frank, que están, no que están al lado del arroyo, sino encima del arroyo. Te ponen un platito para aprovechar espacio y te tiran un plato, entonces las vigas están justamente encima del arroyo. Las autoridades nada. Y las autoridades nada. Es algo penoso. Tú ves cosas allí que, entonces, lo que se ha avanzado es bueno porque impacta a las zonas más vulnerables. Cedefir, el Hoyo de Elías. El Hoyo de Elías también otro tema. Y ha habido, perdón, antes de pasar allí, ha habido acercamiento con Corazán para el tema de, usted dice que hay una planta de tratamiento abandonada. Sí. Y ahora uno le está escuchando mucho este discurso a las autoridades de Corazán, que son las responsables de las aguas residuales, de ver si se podría activar eso, qué implicaría. No ha habido un acercamiento. No, porque quizá voy a hacer un poco de historia breve. Una institución que en Yagüita trabajó en el año 95, varios años, a través de la Fundación Kellogg's, trató de intervenir el arroyo, bueno, en aquel entonces, y el problema significaban 80 millones de pesos en el año 1994. Pero eso no es nada, 80 millones de pesos para un gobierno. Bueno, sí, tú sabes lo que está pasando en el arroyo de Gurabo, y lo que significa que ahora son 800 millones, que yo no sé si son más de ahí. Entonces es un problema ya de macro. No es de eso, no es de ayuntamiento. Pero puede sacar, el gobierno puede sacar 150 para allá. Hay los gobiernos, pero no el ayuntamiento, y tú sabes que no. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo para que podamos continuar con este tema, el cual usted comenzó a desarrollar sobre por qué no se ha impactado por ahí con este arroyo. Gracias, Xiomara, por brindarnos Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Horacio, el peor pleito es el que no se echa, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo, yo no me atrevo a acercarme al presidente para pedirle 500,000 pesos. No. Eso es perder el tiempo. Si la comunidad, una comunidad como Yagüita, que si no le interesara por ser el presidente, que no es el caso, por lo menos políticamente debería interesarla porque ahí vive mucha gente, yo creo que un acercamiento a las autoridades podría ser hay una posibilidad de que le den respuesta. Y más si hay ya una estructura, un espacio destinado a una planta de tratamiento. Y estamos hablando de uno de los sectores más aguerridos de Santiago, de protestas y movimientos, los cuales pues a través de su lucha han conseguido otros objetivos, pero eso como que lo han domado a los moradores.
Cuando hablamos de presupuesto y ayuntamiento, no, yo no soy municipalista, pero entiéndase que como comunitario sabemos del tema de lo que es, por ejemplo, presupuesto participativo. Cuando se sometió, nosotros ganamos una obra, que fue el techado del Club Mirador, a través de la Junta de Vecinos, el Consejo y el voluntariado. ¿Eso fue cuándo? ¿El año pasado? Este año. Ya se va a dar el primer Picasso, creo que en febrero. El techado del Club Mirador, histórico. El flaco fue presidente en ese momento. Entonces, se sometió lo del arroyo Pastor, y decía que por ahí no. No, porque pero, por ahí no. Pero está claro, esto no es con el ayuntamiento, no es con la alcaldía. Esto es un asunto de Corazán es el agente para viabilizar eso, con el gobierno, ¿verdad? Perfecto. Con el gobierno central. Entonces, de lo contrario, eso va a seguir así, porque ni la alcaldía ni el voluntariado tiene la facilidad de recursos para desarrollar una obra de este tipo. No, el voluntariado no puede poner un blog, lo que pone voluntad intermedia, hace intermediario, gestiona, toca puertas. Y realmente, Fran decía, no solamente el voluntariado, el consejo, la Yagüita de Pastor es muy activa. Allá todo se ha conseguido quemando su goma, haciendo protestas muy activas, parando el barrio por 2 semanas, es decir, que sí se puede. Ahora, estamos en otros tiempos. Lo que se puede hacer es llevar esto a la mesa donde se presente el problema como tal, que hayan personas. Algo que tengo que decir de voluntariado, y le agradezco a todos. Por ejemplo, aquí está en sintonía Yandira Espinal, la diputada. Nuestro saludo para la honorable. Sí, Mirna López, que es también del voluntariado. También. Braulio Espinal. Y también Francisco Díaz, los 4 diputados. Entonces, los 4 diputados de la zona son de manera directa. Yo ni lo mencionara, Horacio. O indirecta. No, hombre. Entonces, ¿Qué han hecho? ¿y ¿Qué cómo han es hecho? que eso no ¿Qué han está hecho? Porque nosotros y también ustedes se tienen que sumar a una lucha, como decía ahorita. Pero estamos humanos, no estamos. Pero qué mejor que estamos ellos para canalizar todos esos problemas, esas inquietudes. Y con eso le suman también los demás diputados, porque es un Y los problema. regidores que hay por ahí en la ahí hay zona. 9. Bueno, en la zona tiene 9 regidores. Horacio, el tema de la protesta es la última opción. El asunto es que no ha habido una propuesta por parte de la comunidad, a nuestro entender, no ha habido una propuesta a la institución correspondiente para atender el saneamiento de eso a través de una planta de tratamiento que ya la estructura anda por ahí. Entonces, yo creo que el primer paso es que desde el voluntariado se gestione a través de esa gente, o directamente con el director de Corazán. El ingeniero Burgos es una persona muy asequible, y toda la gente que le rodea, convocarle a eso y hacerle una propuesta. Y si no se responde, ir entonces ir escalando la solicitud. ¿O es que lo que motorizaban esas protestas ya no están en la oposición? Bueno, no creo que la Yagüita sigue haciendo sus protestas. De manera secreta. Antes de eso. Cuando la Yagüita hay 2 días sin agua, te queman 5 gomas en una esquina. Pero ¿qué tiempo hace eso? Ya, ahora mismo. Sí. Ahora mismo. Es decir, que por eso posiblemente no se está trabajando lo macro. Porque es que el arroyo es un problema macro. Tú dices, con razón, que por qué no se soluciona como tal, pero se ha avanzado. En 2 años, no estoy defendiendo el Estado, pero eso viene en el 95 todavía estaba el problema casi como hoy. Lo que pasa es que en el 2025 tenía 10.000 habitantes la Yagüita, y hoy tiene 24.500 habitantes la Yagüita del Pastor. Y no es conformismo decir se ha avanzado y no mirar hacia la resolución definitiva del problema. Porque va por etapas. Nos han dicho, pero o sea, hay un plan que ustedes conocen o que han diseñado. Cuando tú vas a Corazán y tú dices, yo quiero que eso se haga así, ¿verdad que sí? Sí. Y lo que saben son los ingenieros. Y la gente a veces sabe más que los ingenieros, tú sabes que sí. Se comienza aquí, se avanzó hasta este punto, que eso es lo que se ha hecho. Sí. La idea es que se llegue hasta acá. Entonces, en este tramo hay otro tema que se comenzó a construir. Entonces se comenzó a construir los solares porque había un tema de un tema también del mismo paquete.
de contaminación, ¿qué se llama? Marginalidad en el sector de los solares, que por el paso también el arroyo. Entonces se trabajó aquí y se trabajó esto. El centro sí, está... Sí, porque se entiende, ellos entienden, y yo digo que no debió ser así, se debió seguir esto. El arroyo le ha costado la vida a muchas personas, a la Yagüita del Pastor, a jóvenes, a voluntarios de la defensa civil, a un jovencito del Hoyo de Lía, que queriendo salvar a una niña que se iba a ahogar, se tiró y se fueron los dos. Te estoy hablando como de 5 o 6 personas en un tiempo. Y por suerte la del pasado mayo no fue de noche, porque de haber sido en la noche, yo no sé lo que había pasado. Las personas salieron, perdieron todo, pero tuvieron tiempo de salir. Hoy día ya los métodos de prender neumáticos, de lanzar grapas, piedras, ya esto ha ido pues pasando a otro plano. Hoy, si bien se puede ir frente a la gobernación o frente a la institución a la cual usted está reclamando con pancartas y, ¿verdad? Y poner su musiquita con unos redoblantes y con unos eslogan pidiendo esto, no está dentro de los planes de ustedes como sector de hacerlo para que les escuchen. A veces hay temor de que vayan a identificar a algunas personas que, pero mira, ese no es fulano. Sí. Pero ese cobra. Ese cobra. Ese es un lío. Sí, ese es un lío. En esa disyuntiva, en esa situación, porque a veces desde el poltrón del comunitario, del que tiene el problema, Fran dice, vamos a luchar porque se pavimente ese espacio de carretera. Tú dices que se haga, sí, pero tú no te involucras. Tú lo mandas a él porque él es el presidente de la Junta de Vecinos. Pues usted tiene una Junta de Vecinos, pero tú eres parte de la Junta de Vecinos. Claro. Pero ven acá, si en una comunidad hay 12 personas, digo un número, en una calle, y beneficia a todos los que pasan por ahí, ¿por qué tú no te sumas? ¿Por qué tú no te sumas? Porque son el Consejo de la Junta de Vecinos, que deben ser 13, que se sumen a eso. Yo insto, somos conocedores en ese tema de municipalidad, a través de ayuntamiento, gobernación. Entonces, los métodos ya pacíficos y ya modernos de protesta es hablando con las autoridades. Y yo me atrevo a apostar que las autoridades, ahí coincido contigo, están esperando que los comunitarios vayamos con los problemas. Yo pertenezco a Comunidad Segura y yo tengo que salir atrás de los problemas. Trabajando, por ejemplo, en la zona de Cienfuegos, ahora, donde estoy ahora, con un tema, me salgo del tema, en el barrio La Fe, de aguas residuales, a través de Corazán, pero que yo digo que bueno, porque tú vas en comisión, pero es bueno que tú vayas a un tema de Corazán tú solo, o el problema es tuyo solo, es el problema de comunidad. Entonces, en la Yagüita, igual que en otras comunidades, la gente se debe sumar, porque las mismas autoridades, los que tienen poder de decisión, quiera o no, los políticos son los que tienen el sartén por el mango, son los que administran. Nosotros reclamamos y decimos, tenemos que reportar, tenemos que decir, y eso no nos asiste. La solución está en manos de muchos actores. ¿Cuál es la función de un miembro de este voluntariado? El voluntariado tiene también una naturaleza de integración a problemas. La ley está parada en una ley del 2013, la 6113, en tiempos de Danilo Medina, propugna porque así como la defensa civil, así como las instituciones del Estado, entiéndase, el Corazán, tú ves que a veces hacen operativos de sembrado de árboles, eso es voluntario. Yo digo que, por ejemplo, las personas que trabajan en el ayuntamiento son voluntarios. Sí, pero si yo quiero formar parte del voluntariado. En el caso nuestro. Del voluntariado Yolanda Santana. O sea, ¿cuáles son mis responsabilidades como miembro del voluntariado? Integrarte en por ejemplo, si tú eres médico, tú te integras a una jornada de operativo médico. A veces nosotros hacemos esto, y te lo tengo que decir por esta vía, tenemos una cantera de consultas a través de profesionales de la salud. Por ejemplo, tengo que mencionar al doctor Juan Vargas, que es del voluntariado, que es dermatólogo. Entonces, si tú quieres una consulta, tenemos una reserva de consulta donde esos profesionales, de la medicina en este caso, para ver un paciente.
Ok, van al voluntariado, una persona necesita una consulta y no tiene con qué pagar esa consulta, va al voluntariado y ustedes tienen ahí un banco de médicos con diferentes especialidades donde ustedes pueden agotar una X cantidad de consultas al mes o al año. Exactamente. Nosotros tenemos una al año por profesional. Una. Hay que gestionar más. Hay que gestionar más. Pero digamos, nosotros tenemos 12 psicólogos. Entonces, Francisco Durán, después te menciono Francisco Durán es un doctor en psicología, entonces tiene también ese paquete. ¿Y ustedes tienen estadística de esto, de que tanto, por ejemplo, en este último año que cerró, 2024, cuántas consultas clínicas o psicológicas ustedes ofrecieron a través de la fundación? Ronda las 30 y algo. 30. Pero te estoy diciendo consultas, porque también cuando se hacen operativas médicos, también las medicinas. Por ejemplo, un tema que no viene de la mano con esto, porque hablar simplemente de medicina es hablar de alcanzar en muchas direcciones. Por ejemplo, en silla de ruedas, andadores. ¿Ustedes donan? Sí, este año se han por encima de 20. ¿Y qué tiene que hacer una persona de la Yagüita o de la zona si necesita una silla de ruedas o un andador? Se gestiona, a veces no tenemos, pero tenemos también un banco de colaboradores. Pero el procedimiento del que necesita. Ah, bueno. Tiene que llenar un formulario, tiene que enviar una carta, tiene que hablar con alguien, se solicita, ¿cómo se hace? Vivimos en un país presidencialista, ¿verdad que sí? Todo el mundo me cae a mí. Pero hay un mecanismo. Entonces, muchas veces no hay. Digo, yo quiero que fulano tiene una silla de ruedas. A veces del Licey vienen con problemas y nosotros beneficiamos, pero a veces del Licey nos benefician a nosotros. Entonces hay un tiempo de espera, se manda una carta, a veces va por institución. Regularmente lo que se hace es que viene a través de la Junta de Vecinos, porque tenemos que empoderar a la Junta de Vecinos. Por ejemplo, ahí está el Consejo de la Yagüita que preside Fili Jiménez. ¿Tú lo conoces, verdad que se llama Fili? A Fili. Fili Jiménez. Sí, sí. Fili preside el Consejo Barrial, que aglutina la Yagüita es muy activa, tiene casi 20 juntas de vecinos, entre juntas de vecinos y madres. Entonces a través de ellos, digamos que si es de la zona del tanque, entonces tiene que hacer la carta la zona de la Junta de Vecinos del tanque, eso es Reparto Fernández, entonces de la Yagüita. Entonces así se hace. Pero en este año se beneficiaron unas 20 personas con silla de ruedas y andadores. De hecho ya tenemos una silla de ruedas, tenemos 2 andadores y demás, ahora mismo, y a veces no hay. Como ustedes tienen un acuerdo con Licey, le voy a hacer una sugerencia. Háganlo también con la gente de Jacagua para que le presten el Padre Nino. Sí, y usted verá que van a resolver muchas de las cosas que ustedes están demandando. Me recuerda a Rosita eso. ¿A Rosita? No, efectivo. No, yo sé. Y a Doña Rosa. Sí, a Doña Rosa también. El Padre Nino tiene su historia con Rosita Fadón. Sí, pero con Doña Rosa también. Sí. Pregúntale a Doña Rosa, se la ha plantado ahí. Ellos se entienden. Ellos se entienden, sí, él tiene unos métodos ya. Tú sabes que la presencia no es lo mismo decir que vino que una persona que ha tenido. Una vez ya estuvo el padre Rogelio con un tema, y igual que Víctor Bretón, eso fue la huelga de 11 días. Hace días de eso, Víctor Bretón ya está entregado. Yo vi ese video hace poco, pero mira, Víctor Bretón aquí en la Yagüita. Hace días que no nos visita. Lo vi en video, porque hace mucho que personal no lo ve. No, ¿verdad? No, digo yo que yo comencé como comunitario en abril 12. Nuestro amigo, saludo a Víctor. Sí, entonces, sí, son referentes y saben cómo trabajar y las personas oyen. Nosotros en el voluntariado somos un poquito más conservadores, hay que decirlo, pero se ve solución. Ahora, lo que sí se quiere es que se integren otras personas. Pero ustedes tienen otros amigos ahí, a David, ¿qué ha hecho David? ¿No se han acercado a David para solucionar algunas cositas por ahí? Sí. ¿Y qué ha respondido? Sí, en la parte, por ejemplo, ahora tenemos un tema en la vía de acceso. Ya te hablaba del Arroyo Pastor, y me hago eco por este medio. Él nos dice que se hizo un levantamiento, porque ¿qué tiene que ser? Estamos hablando de David Polanco. David Polanco, perfectamente. La vía de acceso que da a las 2 escuelas, la Rosalba Torres y la Yolanda Santana, que está contigua al Prey Santo Brito, y lógicamente que los niños que juegan béisbol, que cruzan el Arroyo Pastor, esa callecita, que quizás de 800 metros lineales, cuando llueve ya tú puedes imaginar lo que hay. Entonces estamos luchando con eso se logra. Ya se le mandó una correspondencia a David a Obras Públicas, vía David Polanco, vía Comunidad Segura,
para que eso se gestione. Y han habido otro tipo de soluciones. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene pendiente resolver Yagüita y la zona? Porque ustedes abarcan más allá de Yagüita. Sí, somos Pastor, fundación. parte de Bellavista y demás. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene pendiente resolver para este año 2025? Uno de ellos es trabajar el problema de la marginalidad del arroyo, porque cuando realmente lo tenemos en carpeta para este año, porque en un momento el voluntariado se echa a un lado porque tienen que intervenir las autoridades, y cuando tú ves que están trabajando, dices, vamos a detenernos porque están trabajando. Entonces hay otro método de acción en función de, cuando hablamos, tenemos que hablar del arroyo Pastor. Cuando hablamos del arroyo Pastor, no es solamente mover a esas personas, sino que se haga un levantamiento. Oye, ahí hay cerca de 2.000 personas que viven en el arroyo. ¿Usted entiende que hay 2.000 personas? Sí. O sea, estamos hablando de unas 500 familias Sí, aproximadamente. exactamente. Que hay que mover de ahí, como se hizo con el arroyo de Gurabo. Gurabo, sí. Y oye, en el hoyo del Lía hay un tema, ahora con esta tecnología, tú lo vas a YouTube, que ante las cámaras se hundió una casa así, como cuando tú ves, como ni de película. No había nadie, por suerte, en ese momento. Y terminó en el arroyo, a unos, qué sé yo, 70 metros de altura, y se hundió ante las cámaras. Suelo saturado ya por la lluvia, seguro, el agua. Entonces, por lo tanto, y otro tema, decirle a esa gente que se vayan de ahí. No es así. Tú tienes que ubicarlos. Claro, claro. Hay que seguir un método similar al del arroyo de Gurabo. Hay un censo, un levantamiento. Un levantamiento, y no solamente eso. También significa, por eso te digo que es uno de los grandes temas del voluntariado. Debutamos con ese tema y todavía estamos con ese tema. Pero las microayudas están ahí siempre. El voluntario siempre está asistiendo. Cada vez que hay reconocimiento de las madres, por ejemplo, ahora para los Reyes se hizo una actividad muy bonita, con recursos propios, déjame decirte. Hay 100 actores, 100 y algo de actores en el voluntariado. Tú pones 2 juguetes, yo pongo 2 juguetitos y se hace una actividad para 200 y pico de niños. Eso está muy bien. Sí, entonces. Mire, yo sé que la comunidad recibió con beneplácito la estación Yolanda Santana del teleférico. ¿Le están dando vida? ¿Lo están usando ustedes? El teleférico fue muy bien recibido en la Yagüita, y lo que ha ayudado grandemente a Yagüita es que promueve el turismo. ¿Ah, sí? El turismo, porque los domingos se usa mucho. Pero entonces... la gente se desmonta y va y recorre. Sí. Y hay gente que deja el carro aquí y va allá y luego vuelve. Pero se queda en la estación y vuelve para atrás, no se desmonta y va a conocer el sector. ¿O recorre el sector? Sí. ¿Lo recorre? Han hecho tour de escuela. Sí, ¿Y se puede ir? ¿Hay seguridad? Sí, hay seguridad. De hecho, por eso lo que viene por un lado bueno, por otro lado no es beneficioso. No está en el centro corazón de Yagüita. Si tuviera en el centro hubiera más movilidad de personas. Por ejemplo, tú me decías ahorita, ¿por qué tú no viniste en el teleférico? Porque yo tengo que desplazarme de la calle 11, en la Quina Caliente, cerca de tus familiares, hacia la tierra de Ramón Lechuga, cerca del centro comunal. Tengo que caminar como de aquí, desde este punto, hasta la Junta Central Electoral. Entonces, mejor con un carro por 35. Claro. Y eso no se previó cuando se hizo el diseño, no se consultó la comunidad de ver la facilidad, porque ciertamente, si para yo montarme en el teleférico tengo que caminar de aquí tengo que caminar 15 minutos o 10 minutos, tiene sentido. Pues tomo el carro. Sí, es cierto. Y cuando tú dices que son 35, igual que el carro, digo, Sí. ese es otro tema. La gente pensaba que eso iba, porque la gente gasta por 10 pesos, pero sí es lo mismo. Entonces es cierto que está subutilizado el teleférico. Yo creo que sí. ¿Qué se podría hacer para que la Yagüita le diera más uso? Mira, lo que pasa es que hasta donde sabemos, eso es una primera etapa. Cuando amarre con la barranquita, con la UAS, sí va a ser otro tema. Porque igual Horacio no va a caminar ese tramo para ir al teleférico. Pero tú sabes que Cuando enlace con la barranquita, Horacio se va a animar entonces a caminar el tramo que ahora no camina. Es que eso es turístico, pero sí va a beneficiar a los estudiantes. Ah, es que es turístico. Va a beneficiar a los Pero estudiantes. es que de cuándo donde la Yagüita es un sector turístico. Tú sabes que promueve Ni mucho. la Yagüita, ni la mayoría de los barrios de aquí no son turísticos. Claro que no. Entonces, ¿cómo se diseñó pensando en un modelo turístico para un sector que no es turístico? Porque te digo que está en la primera etapa. Tiene que ser práctica. Mira. Ok, la primera etapa, Horacio, pero cuando se haga la segunda etapa, que va a conectar
con la universidad, con la Barranquita, lo que sea, perfecto. Igual le va a quedar de lejos a donde está el gentío, a donde está el centro de Yagüita, la parada le va a quedar igual de lejos. Pero va a haber más movilidad de pasajeros. ¿Por qué? Sin duda. Movilidad de pasajeros, pero no de la Yagüita. Bueno, Quizá el estudiante de Cienfuegos que se monta en el monorriel y va para la universidad, pero la gente de la Yagüita no lo va a hacer, no lo va a utilizar. aunque tú no lo creas así. ¿Y por qué? Porque si va a estar a la misma mira distancia. cómo es. El enlace bueno, eso no viene ahora seguro que no, del el monorriel. Pero Sí. hablemos de teleférico. Sí. En la Junta Central Electoral, el estudiante que viene del centro de ciudad hacia la Barranquita, muy bien. El estudiante de la Yagüita, que no hay tanto, para la cantidad de habitantes no hay tanto en UAS, lo digo Ok. pero digamos que hay, es mejor que se desplace, ese punto va a tener que cruzar el arroyo a pie. Pero claro que sí, porque lo que hacen ahora es que tienen que cruzar el arroyo a pie y posiblemente... Va a tomar un carro. No, carro no va a tomar. Porque Digo yo que cruzan el arroyo para tomar un carro. no, cruzan el arroyo para llegar a la universidad. Ok. Sí. Y caminando un largo trecho. Tú sabes cómo es ese Ok, campo. sí. Entonces eso se salvaría perfecto a los estudiantes de la Yagüita que estudian en la UAS, el recinto UAS. Pero así también, cuando se concluya el teleférico, lo de Yagüita y de otros sectores hacia Utesa. Es decir, que el plan en esta parte no es que está del todo beneficiando directamente al gran conglomerado de Yagüita. Ahora yo te digo una cosa, donde quiera que se instale va a haber problemas para movilidad. Porque si tú vives por la zona del club y tú lo pones en el centro de la esquina caliente, tú vas a tener que caminar. El problema es que por la zona... ¿Y por qué en Villamella desde el primer día está funcionando casi a plena capacidad? Desde el primer mes en Villamella ese teleférico es full. Hay gente que dice que quizás eso, pero todo el mundo quiere para ellos, que quizás eso debe estar dirigido hacia la zona de Hato del Yaque. Porque Hato del Yaque, tú ves el puente Hermano Patiño ahí, eso es lleno de gente, eso es fila, tienen que hacer. La Yagüita no es tan poblada como la zona sur a esta ala de la ciudad, de aquel lado del río. Entonces, se oyen muchos pareceres, pero es un primer paso que yo veo que va a paso de tortuga, el resultado. Pero esperemos a ver si se mejora cuando ya se concluya el mismo. Y yo estoy hablando del sistema vía de transporte, que no tengo mucho conocimiento, pero es lo que uno ve. La experiencia, está expresando la experiencia de los comunitarios, de los vecinos y parroquianos. Llegamos a la fase final del programa. ¿Algún mensaje, algún llamado para esa gente que nos está viendo con relación al voluntariado? Sí, voluntariado no solamente el voluntariado en Sánchez Mirador, Yolanda Santana, sino es todo lo que es comunidad. Los voluntarios van en muchas direcciones. El nuestro va encaminado a que se eleve el nivel de vida de las personas que viven en los sectores marginados, las personas pobres, los que no tienen voz. Entonces, como hay muchos profesionales, queremos que se sumen otros, como ustedes, comunicadores y demás, a esta causa de comunidad, de las personas, de los desvalidos. También las iglesias, los clubes de madres, y no solamente ahí, también lo que tiene que ver con subir el nivel de vida, la empleabilidad, porque uno de los temas que te iba a decir ahorita en Yagüita, un reto de este año es que el nivel de desempleo es altísimo y de escolaridad. Entonces hay que subirlo un poquito el nivel de escolaridad para que el empleo suba. Es decir, que es uno de los retos que tenemos en este año. ¿Y los extranjeros se han integrado a las acciones de la comunidad? Sí. Hay muchos extranjeros por ahí. Bueno, tanto los viajantes, vamos a llamarlo así. Pero hay extranjeros también más cercanos de aquí, de Haití. Sí, No, ya, no yo hay- entendí el tema, Sí. yo ahí, Ajá. los extranjeros. Nosotros tenemos una institución amiga, no lo iba a decir, hay tantos temas que hablar del voluntariado. Tenemos 12 instituciones que son asociadas, por ejemplo, como Monda, que es de extranjeros, Buen Dios Ciro es el que la preside aquí. Ustedes los acogen allá. No le damos acogida porque no tenemos porque en la Yagüita el tema que hay es que hay un alto índice de indocumentados. Ah. Y a cada rato se tiran con el tema de que Migración. migración, eso a cada rato y dejan las pensiones vacías. Entonces, no es un tema de comunidad que va a ser bien visto. Sí, nosotros quisiéramos que como institución se normalice, se regularice. El que tiene su documento, pues bien. Pero Yagüita no tiene problemas con la realidad
de esos asentamientos de ellos ahí. Porque hay comunidades en las que los asentamientos de extranjeros, y vamos a ser más particular, de extranjeros sobre todo haitianos, los asentamientos a veces generan dificultad en la convivencia de la comunidad. En el caso de Yagüita no. No ha habido de considerable magnitud, no. ¿Y en esos asentamientos, cerca de la margen de los arroyos? Mira, ahí no hay tanto haitiano. No hay mucho. Mira qué cosa. La Yagüita quizás tiene unos 700 haitianos ahora mismo. Nosotros escribimos un libro sobre el levantamiento de Yagüita, historia de mi barrio, Yagüita del Pastor. Quien le dirige la palabra fue el que lo escribió. Comencé en el 2020. ¿Y dónde está ese libro? Bueno, se agotó. Pues, fueron una tirada de 250 ejemplares. Va por una segunda edición, donde hay informes de comunidad nutridos por actores de allí, entre los cuales está la familia de Macén, porque Macén fue dedicado a ella en ese momento. Primos. Sí, sus primos, porque fueron gente fundadores. Entonces, pero en el levantamiento habla de ese tema de comunidades, que va en muchas direcciones. Es muy amplio, porque Yagüita es muy aglutinada. Mira, cuando tú vas al sector del tanque, Cedefir, el Hoyo de la Cacata, tú ves las casas apiñadas así. No hay área verde, que quizás por eso fue que tuvieron que construir el teleférico en la zona de... Se nos fue el tiempo, gracias Horacio. Ha sido, ¿verdad?, muy interesante esta conversación, conocer sobre este sector y este voluntariado. Yolanda Santana, una mujer, como decía al inicio, muy identificada con problemas sociales de toda esta zona. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. A las 10 el programa Buen Día.